Queridas hermanas y hermanos, quiero iniciar esta reflexión haciendo esta pregunta. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros no ha fallado alguna vez? Yo creo que todos. Fallar significa equivocarse, no dar en el blanco, no hacer lo correcto, pero cabría una pregunta. ¿Fallar o cometer errores significa ser malos? No. Fallar no significa ser malos, aunque lamentablemente, como lo digo constantemente en mis cursos de autoestima, hay papás, maestros o educadores que les hacen creer eso a sus hijos o alumnos cuando se equivocan. Fallaste, por lo tanto, eres niño o niña mala. Te equivocaste, eres niño o niña burro, burra, feo, tonto. Y con esa forma de educar, crean en los pequeños una baja estima en la que por cometer errores aprendieron a etiquetarse como malos, feos, tontos, etc. Sí, niños que por estos comentarios de los papás sienten que por sus errores son malos, feos, tontos, y esto lo llevan arrastrando a lo largo de muchos años de su vida. Pero la verdad es que todos cometemos errores y no porque seamos malos, feos o tontos, sino más bien porque somos imperfectos, porque no sabemos todo, porque nos faltan conocimientos, porque a veces tenemos ideas confusas o equivocadas, porque nos educaron de una manera determinada, porque llegamos a creer que existe solo una manera de hacer las cosas, porque creemos que nuestra forma de pensar es la única y valiosa, porque a veces más que dejarnos llevar por la razón, nos dejamos llevar por nuestras emociones o estados de ánimo, porque nos fallan los cálculos y muchas cosas más, incluso por el olvido. Las equivocaciones o errores tienen que ver con todo lo anterior y también podemos equivocarnos porque a veces actuamos con miedo. ¿Quieren algunos ejemplos de alguien que se equivoca por miedo? El joven que por miedo a no pasar el examen de admisión se queda sin ingresar a la facultad, o que por miedo a decirle a una joven que le gusta, se le anticipan y le quitan a la que pudo haber sido su novia, o la mujer que por miedo sigue viviendo con la persona que la cela enfermizamente y la golpea, o la persona que por miedo a perder el trabajo no se atreve a denunciar algún abuso. La mamá que por miedo a que el hijo mayor se enoje con ella, no le pone límites. Y podría poner también muchos ejemplos más de cómo la gente se puede equivocar, cometer errores por miedo. El miedo puede hacer que tomemos malas decisiones y por lo tanto cometamos errores o equivocaciones. Sin embargo, un buen educador sabe que los errores no deben de marcar a la persona para mal, sino que deben de ser la oportunidad para hacerles reflexionar, corregir lo que está mal y así crecer aprendiendo de los errores. Si lo vemos de esa manera, los errores se convierten en verdaderos maestros y no en lastras que tengamos que cargar toda la vida culpándonos por ellos y sintiéndonos mal porque los cometimos. Ciertamente, una equivocación nos hace sentir mal, pero no tenemos que quedarnos con ese sentimiento, sino más bien pasar a una acción correctiva que nos hará ser y sentirnos mejores personas. Precisamente esto es lo que nos enseña Dios en la Sagrada Escritura de hoy, en la que se narran historias en la Biblia de personas como Abraham, Moisés y el rey David, a quienes no obstante sus equivocaciones, Dios no los eliminó de su plan de salvación, sino más bien les dio la oportunidad de que reflexionaran, se arrepintieran y corrigieran sus errores. Esto mismo lo podemos ver en el Evangelio de hoy, en el que no obstante los errores de los apóstoles, Cristo con gran paciencia comprende sus limitaciones humanas, no los rechaza o etiqueta y los continúa educando y fortaleciendo. En el Evangelio de hoy
Se nos recuerda que durante la noche en que Cristo estaba siendo juzgado, Pedro, por miedo a los judíos, lo negó en 3 ocasiones, pero después se arrepintió y lloró amargamente. Pedro quiso haberle pedido perdón a su querido maestro, pero ya no tuvo la oportunidad porque del juicio en la casa de Caifás, el sumo sacerdote, Cristo fue llevado ante Pilato y luego al Calvario. Esto hizo que Pedro ya no pudiera acercarse a él, sino hasta el momento en que Cristo estaba muerto y fue bajado de la cruz para ser llevado al sepulcro. Imagínense la tristeza de Pedro. Le fallé a mi maestro, me equivoqué, por eso lloró amargamente. Y el Evangelio de hoy nos narra que después de resucitar Cristo, se apareció a sus discípulos junto a la orilla del lago de Galilea, donde los había llamado inicialmente para que lo siguieran. Ahora, al resucitar, les hacía un nuevo llamado para que lo siguieran, pero ya no en forma física, porque en menos de un mes, Cristo desaparecería físicamente, pero permanecería en medio de ellos y hasta el fin de los tiempos en forma espiritual. Así que bajo estas circunstancias, Cristo sabe que Pedro se siente muy mal por haberlo negado y con mucho amor no solo le da la oportunidad de que corrija su error, sino también aprovecha el encuentro para animarlo en la etapa difícil que vendrá en los días que van a seguir. Como Pedro lo había negado 3 veces, Cristo le pregunta 3 veces si lo ama. Así, con cada respuesta afirmativa, hará sentir a Pedro que el pasado quedó atrás y lo que importa es el presente y el futuro. Le enseña que por encima de las negaciones está el amor. Ante las 3 preguntas de Cristo, Pedro pasa la prueba respondiendo afirmativamente cada cuestionamiento. Así, el amor borra todo lo anterior, como debe de suceder en cada momento y en cada relación. El amor debe de ser capaz de borrar malos entendidos o equivocaciones. De esta manera, Pedro recibe el primado, es decir, el nombramiento por parte de Cristo de ser el mayor entre los apóstoles, y después de esta alegre noticia, Cristo anuncia una profecía con lo que le da a Pedro el diploma, el doctorado como discípulo. ¿Por qué? Porque le anuncia que será llevado a donde no quiera y extenderá las manos para que lo ciñan, para que lo amarren. ¿Qué significa esto? Que pronto vendrán las persecuciones contra los cristianos y Pedro, como lo escuchamos en la primera lectura, no solo defenderá su fe y predicará a Cristo resucitado en Jerusalén, sino también cuando el emperador Nerón inicia en Roma las persecuciones contra los cristianos, Pedro será apresado y llevado al hipódromo que se encontraba en la colina vaticana llamado circo. En aquel circo que se encontraba en aquella colina del Vaticano, los romanos realizaban carreras de caballos y ahí Pedro sería llevado ante una multitud de miles de personas para que delante de ellos fuera martirizado y crucificado extendiendo sus brazos. En ese momento, para salvarse, Pedro pudo haber negado a Cristo, pero no lo hizo. Pedro dejó atrás sus errores y fue capaz de seguir a Cristo hasta el final, dando su testimonio máximo con su propia vida. De hecho, cuando le dijeron que lo iban a crucificar como a Cristo, él lo impidió diciendo que no merecía morir como su maestro y pidió que lo crucificaran de cabeza, para que su cabeza estuviera donde estuvieron los pies de Jesús. Esto nos enseña que muchas historias podrían terminar de otra manera si en lugar de poner la atención en el error, pusiéramos la atención en cómo corregirlo. Si pusiéramos atención más bien en la conversión y en el perdón, en comprender que siempre se puede corregir y mejorar,
en comprendernos a nosotros y comprender que podemos mejorar y comprender también a los otros. Hoy Cristo nos recuerda que aunque como el Hijo pródigo nos hayamos alejado de Dios, Dios siempre estará dispuesto a darnos otra oportunidad. Démosle gracias por eso y pidámosle que nos ayude a comprender a los demás que no porque lleguen a equivocarse son malos. Con este pensamiento es maravilloso constatar hoy en la primera lectura cómo los apóstoles pasaron de tener miedo a enfrentarse con valentía a las autoridades que habían mandado crucificar a Cristo. Eso significa haber aprendido del error. Estamos iniciando un nuevo mes, el mes de mayo, mes dedicado a las dos mamás que tenemos, la mamá que nos llevó en su vientre y la madre que Cristo nos dejó como madre nuestra, el mes de mayo. Y yo sé que muchas de ustedes, mamás, se habrán equivocado muchas veces, pero ¿cuántas veces se han corregido? ¿Cuántas veces han tratado de ser mejores? Muchas más. Así que no se sientan mal por las equivocaciones, siéntanse con muchísima alegría, porque muchas de ustedes ni siquiera sabían cocinar cuando se casaron, no sabían cómo educar al primer hijo y cometieron errores, pero fueron aprendiendo y por eso se les reconoce cómo han hecho este magnífico esfuerzo. También ustedes, papás, han hecho lo mismo y todos los amigos y todos los que estamos aquí presentes, por supuesto que nos hemos equivocado y le pedimos al Señor que nos ayude a aprender de nuestros errores. En este mes de mayo vamos a tomar en cuenta también aquellas mamás que ya se han adelantado a la presencia de Dios, con las cuales no tenemos ningún resentimiento. Si se equivocaron, mamá, te perdono. Y si nosotros nos equivocamos con ellas, mamá, perdóname y todo está tranquilo. Ellas ya están en la presencia del Señor. Y hoy, para que sientan que estuvieron en ese lugar donde Cristo se aparece a sus discípulos a la orilla del lago, al término de la misa les voy a pasar el video exactamente donde Cristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? El lugar donde Cristo a la orilla del lago les preparó pan y pescadito asado, preocupándose por ellos. Incluso un detalle de Cristo, porque los apóstoles no todos eran ya muchachos, ya estaban mayorcitos, y Cristo, como para decir, siguen teniendo esta actitud de muchachos, les dice, ¡hey, muchachos! Qué cariñoso era Cristo en realidad. De verdad, Cristo siempre nos enseña a estar adelante con nuestra vida, adelante en todo. Y hoy he querido ponerme este anillo. Fíjense, es un anillo que no es de presunción, no es para presumir, no es para estar ostentoso, sino que este anillo me lo entregó mi mamá el 24 de mayo de hace 45 años. Hace 45 años mi mamá me dijo, pues hay algunas personas que cuando se gradúan les entregan un anillo de graduación y tú te estás ordenando, no mandaste a hacer ningún anillo porque no te interesa eso, pero yo te lo mandé a hacer para que estés siempre orgulloso del paso que has hecho. Y lo tenía guardado en el cajón porque hay mucha gente que lo ve a uno con esto y va a decir, ¡ay, el padre! No, bueno, decidí hoy ponérmelo otra vez y decir, gracias mamá, gracias papá porque me dieron la vida y gracias a todos los maestros que me ayudaron en el seminario a llegar a este grado de sacerdocio y gracias a las comunidades donde he estado, en donde he tratado de servir. 45 años en donde, ¿qué creen? Me he equivocado también muchas veces, pero siempre he tratado de corregir y de ser mejor. Y yo estoy seguro que ustedes, como en mis otras comunidades, también viendo mis esfuerzos, me sabrán perdonar. El próximo 24 de mayo, un aniversario más, 45 años. Y el próximo 10 de mayo también festejaremos a las mamás que se han equivocado, pero que han hecho su máximo esfuerzo para ser mejores.